Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso y hoy tenemos un nuevo episodio de Bajo las Redes, crímenes que ocurrieron utilizando internet, y vamos a hablar de una aplicación muy controversial y que fue utilizada por un hombre para cometer sus asesinatos. Pero para entender esta historia, ¿qué les parece si viajamos al pasado? Nos vamos a los 70, porque el contexto que hay detrás tiene mucho que ver con este caso. Muchos de ustedes quizás no están familiarizados con lo que conlleva ser parte de la comunidad LGBT+, y si hablamos de décadas atrás era mucho peor. Muchas personas de la comunidad no podían salir del closet porque la sociedad no les permitía, o tenían miedo, o sus familias los iban a echar de la casa, porque 50 años atrás estaba muy mal visto. Obviamente ahora estamos en otros tiempos donde saber que alguien es gay no es el fin del mundo, pero eso llevó a la comunidad a crear códigos, señales, espacios seguros para sentirse cómodos con su sexualidad y lo que hoy por hoy algunos llaman la cultura gay. En los 70 se lanzaron las primeras revistas gays en Estados Unidos, en las cuales había una sección donde hombres podían promocionarse. Eran como anuncios clasificados, por decir de alguna manera, de personas que querían conocer a otras personas. Ellos dejaban una descripción física, lo que les gustaba hacer y qué tipo de pareja querían encontrar. En algunas revistas hasta publicaban las fotos de estas personas y luego también un número de teléfono o algún correo electrónico para estar en contacto. No sé si había correo electrónico en los 70, pero bueno, número de teléfono. En esa misma década se iniciaron las señales para identificarse entre gays, y esto seguramente alguna vez habrán escuchado. Creo que el más famoso es el arito en la oreja izquierda. Derecha, izquierda, exactamente. Pero también había otras señales, por ejemplo, un pañuelo de color en el bolsillo trasero y también las llaves colgando en la cintura del pantalón. Entonces lo que hacía esto era que si usabas esas tres cosas juntas, el pañuelo, el arito en el lado izquierdo de la oreja y también las llaves colgando, ahí es cuando alguien más te identificaba. Eran como señales, y de esa manera también se animaban a hablarse entre sí. Se identificaban como homosexuales, entonces era más fácil entablar una conversación sabiendo que la otra persona también era gay. Esto se hizo muy popular en esa época porque todavía no existía la tecnología que tenemos hoy. Estas señales se fueron pasando de generación en generación hasta que ya no fueron necesarias. En los 80 una compañía telefónica creó un sistema Lo-Fi, que es de audios donde los hombres podían dejar un mensaje grabado de muy baja calidad y conectarse así con otros hombres pagando una mensualidad, lo que luego evolucionó a lo que conocemos en los 90, que fueron los centros de llamadas 0800, que cobraban por minuto y permitían conectar diferentes llamadas entre dos personas. Y vale la pena aclarar que estos sistemas también eran utilizados por heterosexuales para que hombres y mujeres se conocieran. A finales de los 90 ya habían más opciones con mensajes de texto, chats y algunas páginas de internet con la revolución tecnológica, hasta que llegó una aplicación llamada Grindr. ¿Quién conoce Grindr? Dejen en los comentarios. En el año 2009, que hacía que hombres conocieran a otros hombres de una manera mucho más rápida, como si fuera una vitrina con decenas de hombres cerca de tu ubicación, lo que hizo que al día de hoy esas señales que se usaban en los 70 pasen a la historia. Según datos, para el 2017 Grindr tenía más de 27 millones de usuarios registrados y estaba generando más de 100 millones de dólares anuales. Podemos decir que la cultura gay fue influenciada en su gran parte por el miedo que la sociedad había creado, porque todo se basaba en secretismo, lugares privados, códigos o señales para sentirse uno seguro en esta comunidad. La aparición de Grindr cambió completamente la manera en cómo los gays interactúan, y como cualquier medio masivo tiene gente mala, pero Grindr tiene una gran parte de responsabilidad o de culpa, porque nunca hizo nada para mejorar estos aspectos. Para dar un ejemplo, cualquiera puede crear un perfil anónimo, desde menores de edad que no tendrían que estar en esta aplicación hasta personas que
quieren ubicar a homosexuales para lastimarlos. Es más, en una época esta aplicación era utilizada para cazar gays en el Medio Oriente y en Rusia. Y justamente por cómo la comunidad LGBTI+ fue creciendo con ese secretismo, Grindr permitía que los perfiles sean anónimos, pero sin filtros ni seguridad. Y uno de los ejemplos es esta historia que vamos a contar a continuación. Cómo un hombre pudo cometer crímenes terribles utilizando aplicaciones como Grindr. Ahora vamos hasta Londres, exactamente al municipio de Barking, el 19 de junio del año 2014. Ahí fue encontrado un chico de 23 años llamado Anthony Walgate. Él era estudiante de moda del segundo año, bastante popular además en esta universidad, en la Universidad de Middlesex. Esa mañana un hombre estaba caminando por el barrio y antes de llegar a la puerta de su casa vio que Anthony estaba tirado en el piso. Inicialmente pensó que se trataba de un joven ebrio o que había tenido una convulsión, entonces llamó a emergencias para reportar que había una persona ahí tirada. Cuando la policía llegó al lugar, vieron que no tenía signos de vida y lo llevaron a la morgue para hacerle el análisis inicial para determinar si era o no un homicidio o si fue un accidente o qué le pasó a este chico. Las autoridades aprendieron que Anthony trabajaba como acompañante, lo cual ya de por sí era bastante peligroso, entonces podía tratarse de un homicidio, pero en este primer análisis ellos encontraron que en su sangre había una dosis muy alta de una droga llamada GHB, lo que determinó que fue una sobredosis y cerraron el caso como sin sospechas, que según las leyes de Inglaterra significa que no hay razones para sospechar que una tercera persona pudo estar implicada, por lo que no requiere más investigación. Lo que la policía no tomó en cuenta o no le importó, porque este caso tiene mucha negligencia, se van a dar cuenta en breve cuando vaya relatando los otros casos, fue que la posición del cuerpo de Anthony no era normal para una persona que había perdido el conocimiento y simplemente se había caído al suelo, sino que tenía la camiseta levantada de una manera que daba a entender que el cuerpo había sido arrastrado. Además, era sabido que el GHB era una droga que se utilizaba para dejar inconsciente a personas dentro de los bares. Ya habían múltiples casos de mujeres que habían sido llevadas sin su consentimiento luego de drogarlas con esta droga, poniendo el GHB en sus tragos. Pero como Anthony era hombre y además era homosexual, simplemente pensaron que él decidió tomar la droga y que nadie más estaba involucrado. Y obviamente esto mostraba que no les importaba. 2 meses después, a finales de agosto, se encontró otro cuerpo. Una mujer que salía a caminar con su perro todas las mañanas, tomaba el mismo camino de siempre. Ella cruzaba una iglesia que tiene el nombre de Saint Margaret of Antioch, con un cementerio, o sea, esta iglesia estaba pegada a un cementerio, y ahí se encontró con un hombre que parecía que estaba dormido en el suelo. Cuando se acercó, notó que el joven no respiraba, entonces llamó al 999, que es el número de emergencias de Inglaterra. La policía identificó el cuerpo como Gabriel Kovári, de 22 años de edad. Él era un inmigrante de Eslovaquia que había salido de su país porque era demasiado intolerante y conservador para un chico gay como él. Primero había pasado un tiempo en España, pero después se mudó a Londres, donde trabajó en una tienda donde los dueños también eran de su misma nacionalidad. Durante el siguiente mes se hizo una investigación de este caso, pero hay que mencionar que las autoridades no relacionaron este hecho con el anterior, el de Anthony Walgate, porque ese caso se había cerrado como sin sospechas, si se acuerdan. Pero nuevamente, un mes después de este último caso, el de Gabriel, la misma mujer con el perro se encontró con otro muchacho en las mismas circunstancias. El joven estaba recostado por la pared del cementerio sin signos de vida. La policía lo identificó como Daniel Whitworth, de 21 años. Pero este caso era un poco diferente. Al lado del cuerpo se encontró un frasco con una sustancia que luego se demostró que era esta droga GHB y una carta de despedida. La policía aprendió que él se desempeñaba como chef en un restaurante llamado One Moorgate Place y según todos los que lo conocían era un chico feliz y le encantaba su trabajo, por lo que cuando llegó la noticia de que se había quitado la vida nadie
pudo entender. La carta decía lo siguiente: le pido perdón a todos, especialmente a mi familia, pero no puedo continuar. Le saqué la vida a mi amigo Gabriel Kovari. Nos estábamos divirtiendo y me dejé llevar. Le di otra dosis de G. No me di cuenta mientras estábamos teniendo relaciones que él dejó de respirar. Intenté todo para que vuelva a respirar, pero fue demasiado tarde. Fue un accidente, pero yo me culpo a mí mismo por lo que pasó. No le conté a mi familia. Sabía que iba a ir a prisión si iba a la policía y no le puedo hacer eso a mi familia. Por lo menos de esta forma voy a poder volver a estar con Gabriel. Espero que me perdonen. Por cierto, por favor, no culpen al hombre con el que estuve anoche. Nosotros solo tuvimos relaciones y después me fui. Él no sabe nada de lo que hice. Cuando salí, tomé G con pastillas para dormir. Si me mata, es lo que me merezco. Me siento un poco mareado ahora, ya pasaron 10 minutos, así que espero que puedan entender mi letra. Tiré mi celular en el camino hacia acá, así que debe estar en el piso por ahí. Mis disculpas a todos. Los amo, Daniel P.W. Con esto la policía, sin investigar más, sin investigar nada de la carta, simplemente decidieron creer lo que decía esta carta y mencionaron que efectivamente Daniel había matado accidentalmente a Gabriel, así que descartaron ambos casos como sospechosos y lo cerraron. Nuevamente no pensaron que el primer caso de Anthony tenía relación con estos dos últimos, a pesar de que todos estos casos tenían cosas en común. Y era bastante obvio. Los tres muchachos tenían edades similares y los tres de alguna manera estaban vinculados con un hombre. El hombre que se menciona en esta carta que la policía jamás investigó. Acuérdense que la carta decía: no culpen al hombre con el que estuve anoche. ¿Cómo puede ser que teniendo esa información en una carta, por lo menos no hagan una investigación leve por lo menos para saber quién era este hombre? Muchos dicen que las autoridades simplemente querían cerrar estos casos, no les dieron la importancia debida, pero la verdad era que desde el primer asesinato, el de Anthony, tenían enfrente al asesino. Ellos lo conocieron, lo cuestionaron, inclusive estuvo arrestado por 2 días, pero dejaron todo de lado porque querían simplemente cerrar el caso o los casos. Jack Taylor era un joven de 25 años de edad que vivía con sus padres en Dagenham, que es otro suburbio al este de Londres. Jack trabajaba como conductor de una máquina montacargas, moviendo cargas pesadas en un depósito. Él no era abiertamente gay como las 3 primeras víctimas, pero usaba en secreto la aplicación Grindr para encontrarse con otros hombres. La tarde del 12 de septiembre de 2015, Jack estuvo con unos amigos en uno de sus lugares favoritos de Dagenham, que era el Trade Hall Club, donde estuvo hasta que anocheció. Volvió a su casa, pero salió de nuevo ya pasada la medianoche. Llamó a un taxi para encontrarse con alguien que había conocido en Grindr. Tristemente, su cuerpo fue encontrado en circunstancias similares a las demás víctimas la mañana del 14 de septiembre y de nuevo con una sobredosis de GHB en el mismo predio de la iglesia, aunque esta vez un poco más lejos, recostado con la remera un poco levantada. Hay que mencionar que para esta cuarta aparición los familiares de los chicos se empezaron a contactar porque las circunstancias eran muy similares. Todos aparecieron en el predio de la iglesia, menos uno, que fue Anthony Walgate, que había sido visto en una vereda cerca de la zona, pero a poquísimos metros. Pero de igual manera, los 4 casos contaban con detalles parecidos, como el tipo de droga que habrían consumido, edades similares, todos los jóvenes eran homosexuales y con tipos de fallecimiento idénticos. Las familias dudaban de que se tratara de una coincidencia o simple sobredosis, porque, por ejemplo, la familia y amigos de Jack de este último caso sabían que él no consumía droga. Recién cuando las familias se unieron pudieron insistir a la policía que analicen las cámaras de seguridad porque todos estaban de acuerdo que aquí había algo más. Cuando los investigadores consiguieron la orden para mirar las cintas, se encontraron con que Jack estuvo con un hombre en esa noche anterior. Este hombre misterioso se lo veía al lado de él antes de su muerte. Los familiares de las víctimas pidieron que se publicaran estas imágenes para ver si alguien lograba identificar a este misterioso hombre, pero antes de que esto ocurriera, un policía había reconocido
a este señor. El nombre era Stephen Port, el nombre del misterioso hombre, no del policía. El nombre de este misterioso hombre era Stephen Port, quien de alguna manera estuvo involucrado con todas las muertes sin que la policía uniera los puntos a tiempo. Es más, podrían haber evitado todas las demás muertes si es que realizaban un buen trabajo investigativo. Ahora vamos a adentrarnos a la parte posiblemente más indignante de esta historia, aparte obviamente de las muertes de los jóvenes, que son las evidencias que vinculaban a Stephen Port con cada uno de estos casos. En el primer caso, que ocurrió el 19 de junio de 2014, que fue el caso de Anthony Walgate, un hombre había llamado a reportar que vio a un chico tirado en la vereda de su residencia. Si se acuerdan esa historia, empezaba de esa manera. Un hombre vio a Anthony Walgate y entonces llamó a emergencias. Cuando la policía fue al lugar, hablaron con este hombre, quien se identificó como Stephen Port. O sea, el propio asesino dio su nombre y apellido, pero como pensaron que Anthony era un joven homosexual que se había pasado con la droga, entonces no sospecharon de Stephen. Y ahí tiene un poco de sentido porque, bueno, no había razón para colocar la muerte como dudosa. Días después de que este cuerpo de Anthony haya sido reportado por Stephen Port y declararon que no había sospechas, un amigo de este chico fallecido llamó a las autoridades y mencionó que Anthony había sido contratado esa noche como acompañante por un hombre que le había pagado 800 libras para estar con él. Cuando les mostró la foto del hombre, lo identificaron como Stephen Port, o sea que desde el comienzo tenían las evidencias de que él estaba involucrado de alguna manera. Con esta situación, Stephen fue arrestado por interferir con el curso de la justicia por 2 días. En ese tiempo fue interrogado y al final admitió haber contratado a Anthony y contó la historia de que el chico se había quedado a dormir, habían tenido relaciones, consumieron droga y que Anthony se empezó a sentir mal. Entonces él lo dejó dormir en su residencia mientras él tenía que salir a trabajar y supuestamente cuando volvió se dio cuenta que Anthony ya estaba sin signos de vida. Él entró en pánico y decidió sacar el cuerpo a la calle, que fue cuando reportó el hallazgo. Stephen fue puesto en libertad bajo fianza, ya que no había ninguna prueba contundente, concreta, que indicara que él haya sido responsable de la muerte. Pero tenemos que decir que en ese momento sí le incautaron la computadora, pero nunca se revisó. De nuevo, podrían haber resuelto este caso mucho antes. En esta computadora él tenía búsquedas alarmantes que indicaban que él estaba planeando hacer cosas. Los datos de esa máquina no solo no fueron analizados en ese momento, sino que pasó un año entero y 3 muertes más antes de que sean vistos por la policía, de que estas evidencias realmente demuestren que habían pruebas que incriminaban a este hombre. Vamos al segundo caso, el caso de Gabriel Kovari, que además tenía similitudes con el primero. El nombre de Stephen Port nuevamente aparecía. Gabriel Kovari le alquilaba una habitación a Stephen Port. Por eso, si es que estos casos se tomaban con la seriedad debida, quizás con la muerte de Gabriel Kovari por lo menos se iba a poder vincular a Stephen si se encontraba esta información. Gabriel inclusive mencionó a sus amigos sobre Stephen en los días que vivió con él porque se sentía incómodo, y estas conversaciones que él tuvo con sus amigos ocurrió tan solo días antes de haberlo encontrado sin vida. Los amigos luego trataron de buscar a Stephen en el Facebook de Gabriel, pero no lo encontraron, pero había un perfil que les parecía sospechoso, un hombre llamado John Luck. Cuando se contactaron con él, el hombre dijo que conoció a Gabriel Kovari a través de Grindr y que se vieron el 22 de agosto, pero que luego no lo había visto más. Los amigos dieron esta información a la policía, pero ellos no indagaron nada acerca de Stephen o este perfil misterioso llamado John Luck, que los amigos estaban seguros que era un perfil falso administrado por Stephen. Para el tercer caso, el de Daniel Whitworth, era probablemente el de mayor evidencias en contra de Stephen Port. Empecemos por la carta de despedida. Este fue el chico que escribió esta carta y supuestamente fue el que admitió que había matado a Gabriel Kovari. Pero en esta carta, si se acuerdan, él mencionaba: no culpen al hombre con quien estuve en la noche anterior, y nos hacemos la pregunta de nuevo: ¿cómo puede ser que
teniendo esta información, la policía no haya hecho nada, no haya investigado quién era ese hombre. Este hombre era Stephen Port. Además, no se analizó la caligrafía de la carta para asegurar que haya sido de Daniel, ni se buscó evidencias específicas como ADN de Stephen o huellas dactilares en el frasco de la droga que estaba al lado del cuerpo, que luego se supo después, cuando ya se supo que él era el asesino, salió como evidencias de que estaba en el lugar. Y esto todo enfrente a las autoridades, quienes no hicieron nada, y podemos decir que fue porque no les importaba. También en el cuerpo de Daniel había moretones, específicamente debajo de los brazos, que indicaba que había sido arrastrado hasta ese lugar. Y para el último caso, como mencionamos, era el hombre que aparecía en las cámaras de seguridad al lado de Jack Taylor horas antes de que su cuerpo se encontrara, y que fue el momento en donde él fue identificado como Stephen Port. Antes de todo esto, vamos a una parte que es bastante interesante porque él fue condenado. Él fue condenado por 15 meses en prisión en marzo del 2015, pero fue cuando se estaba haciendo la investigación de Anthony Walgate, el primer chico. Entonces, por obstrucción de la justicia, él fue a prisión por 15 meses, pero solo cumplió 3 meses porque tuvo buen comportamiento. Eso suele pasar en las prisiones, pero también al mismo tiempo, al salir, él estaba obligado a utilizar una tobillera de localización. Luego de esta liberación fue que cometió el asesinato de Jack Taylor. Antes de seguir con esta historia, vamos a analizar quién era Stephen Port. Stephen nació el 22 de febrero de 1975 en Southend-on-Sea, Essex, en Inglaterra, aunque vivió con sus padres en Dagenham, al este de Londres, desde que cumplió 1 año de edad, en la misma casa donde ellos siguen viviendo hasta ahora. De chico era muy callado, incluso muchas personas llegaron a cuestionar si tenía problemas de audición o era mudo, porque nunca hablaba con nadie. Él sufrió mucho bullying en el colegio en esos años por culpa de esto, y era conocido por estar solo todo el tiempo. Cuando terminó la secundaria, comenzó la carrera de arte en la universidad, pero pronto sus padres se dieron cuenta de que era demasiado costosa, así que cambió a estudiar cocina por 2 años. Cuando cumplió 20 años, él empezó a trabajar como chef y también tomó el coraje de contarle a sus padres de que él en realidad era gay. Siguió viviendo con ellos hasta sus 30s, cuando decidió ir a vivir solo en un departamento de Barking. Además, lo contrataron en ese momento también en Stagecoach, que es un local de comida en la terminal de autobuses de West Ham. Stephen se concentró mucho en su apariencia física, iba constantemente al gimnasio y se mantenía en excelente forma, pero como a mucha gente empezó a perder el pelo de muy joven y eso le afectaba a su autoestima. Se creó varios perfiles en diferentes sitios de escorts online, algunos con su nombre real y otros con nombres falsos, para contactar con chicos de la zona. Comenzó trabajando él cobrando 100 libras por hora y después, una vez con más dinero, pasó a contratar a otros. Por estos años también comenzó a probar varias drogas, pero prefería el GHB. En junio de 2014 pasó algo bastante peculiar. Ustedes conocen la serie o el programa de televisión, mejor dicho, MasterChef, y MasterChef muestra a cocineros que quieren hacerse famosos, pero también tiene una versión que es la de celebridades, MasterChef VIP, o tiene un nombre parecido. Y en junio del 2014 él apareció en uno de los episodios. Era el 4º episodio de la 9ª temporada, y esto porque se filmó en la estación de autobuses donde él trabajaba. Entonces no es que él tenía un papel principal en esta serie, sino que él simplemente aparecía como secundario, estaba ayudando a los chef que eran celebridades, y el desafío era preparar pasta con albóndigas para 100 de los choferes. Lo increíble de esto es que ese episodio salió al aire el 20 de junio, que fueron 5 días después de que su primera víctima, Anthony Walgate, apareciera sin vida fuera de su edificio. Stephen Port fue finalmente arrestado el 15 de octubre de 2015. Con esta noticia ya en los medios de comunicación durante las investigaciones que se estaban haciendo para llegar al juicio,
Otros hombres se animaron a denunciar que también habían sido víctimas de este hombre, que habían sido drogados, dejados inconscientes y luego abusados por él sin posibilidad de defenderse. Todos tenían algo en común, tenían edades parecidas y todos lo habían conocido online y mayormente en Grindr. El caso pasó de la policía local de Barking a ser un caso inicialmente pequeño a pasar al departamento de homicidios de la Policía Metropolitana de Londres, más conocida como la Met. Así se pudo finalmente analizar el historial y los perfiles de Stephen. Tenía cuentas en varias páginas que era para conocer hombres o para contratar a hombres. Y estas páginas, algunas por ejemplo eran Sleepy Boy, Grindr, Hornet, Feedlads, Badoo, Gaydar, Flirt, Daddy Hunt, Planet Romeo, Manhunt, Slave Boys y Couchsurfing. Esta última no es para conocer personas, sino que es para quedarte en las casas de algunas personas, pero probablemente lo utilizaba para que la gente se quede en su casa y así después hacer lo que quería hacer. Desde todas esas páginas contactó a sus víctimas. El 23 de noviembre de 2016, Port fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de agresiones por penetración, violaciones y asesinatos de Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth y Jack Taylor. Además, otros 3 cargos por las violaciones de otros 3 hombres a los que drogó y 10 cargos de administración de una sustancia con intención y 4 agresiones sexuales. En total, 11 víctimas cayeron bajo sus redes, por lo menos las confirmadas y que tuvieron las evidencias suficientes porque se creen que fueron muchas más. Fue declarado culpable de todos los cargos. La Met y la Scotland Yard tuvieron que pedir disculpas públicamente por el mal manejo del caso. En apenas 15 meses, este hombre asesinó a 4 jóvenes, todos muy similares y habían aparecido sin vida en un radio de menos de 500 metros. La comunidad LGBTI+ de Londres resaltó la parcialidad de las autoridades y la homofobia que nubló esta investigación, y con mucha razón. Esa era la verdad. Una vez que los crímenes se dieron a conocer, las autoridades aseguraron que están trabajando en conjunto con estos colectivos para mejorar el trato y ganarse de vuelta la confianza de todas las personas LGBT+. Hasta aquí el caso del día de hoy, el monstruo de Grindr, una historia terrorífica porque seas heterosexual o seas homosexual, estos casos dan miedo porque en este caso sí, estamos hablando de hombres gays y también está esta parte de la negligencia de las autoridades. Pero también si tomamos en cuenta en la parte de heterosexuales, hay muchísimas mujeres que conocen hombres a través de Tinder, hombres que conocen a mujeres también y que pueden estar en peligro, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Obviamente que los más afectados son, en todos estos casos suelen ser las mujeres, pero también hay casos de hombres y también casos de homosexuales como vimos en esta historia. Pero bueno, de esta manera terminamos el caso del día de hoy y nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.